Buenas tardes. Prosiguiendo con la unidad 3, mediciones indirectas y método de propagación de errores, pasaremos a revisar un ejemplo numérico. Para ello, continuaremos con el ejemplo del cilindro y asumiremos que se tienen las medidas de altura, diámetro y masa. Para el caso de la altura tendremos 5,910 más o menos 0,05 centímetros con un error del 0,08%. Para el caso del diámetro tendremos un valor de 1,183 más o menos 0,005 centímetros con un error del 0,42%. Y en el caso de la masa, un valor de 51,74 más o menos 0,01 gramos con un error del 0,02%. Para calcular entonces a partir de estos valores el volumen y el error del volumen del cilindro, pues recurriremos a las ecuaciones que ya se han deducido previamente. Sabemos de antemano que la ecuación que relaciona volumen, diámetro y altura está dada por esta ecuación. Esto es, el volumen es igual a pi por el diámetro al cuadrado por altura y dividido entre 4. Entonces, para encontrar el valor representativo del volumen, pues simplemente procederemos a reemplazar los valores representativos de diámetro y altura. Esto se hace con una calculadora y ustedes habrán de confirmar que el valor que se obtiene, el valor numérico que se obtiene, está dado por estos números: 6,496012,494 centímetros cúbicos, de acuerdo a la unidad con la que se está trabajando. A continuación, calcularemos el error del volumen, utilizando el método de propagación de errores. El método de propagación de errores nos decía que el error del volumen es igual a la raíz cuadrada de la variación del diámetro al cuadrado y la variación de la altura al cuadrado. Y en el caso entonces de la variación de la altura, ya habíamos deducido esta ecuación. Es igual al valor absoluto de pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4 y por el error de la altura. Entonces procederemos simplemente a reemplazar los valores numéricos. Esto es pi, 3.14, 15,912,54, el valor representativo del diámetro, dividir esto entre 4 y multiplicar esto por el error de la altura, 0,005. Habiendo hecho ello, ustedes confirmarán que este es el valor que se obtiene. Por supuesto que este valor necesita elevarse al cuadrado, entonces se eleva al cuadrado este valor y obtendremos este resultado. Muy bien, pasamos ahora a calcular la variación del diámetro. En este caso tenemos que la variación del diámetro es igual al valor absoluto de pi por diámetro por altura dividido entre 2 y esto por el error del diámetro. Reemplazando los valores numéricos de pi, valor representativo del diámetro, valor representativo de la altura, y multiplicando esto por el error del diámetro dividido entre 2, entonces obtendremos, utilizando la calculadora, este resultado. Una vez más necesitamos este valor elevado al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado ese valor y tendremos este resultado. Muy bien. Ahora deberemos reemplazar estas dos variaciones al cuadrado en la fórmula del error del volumen. Esto es, hay que sumarlas y esa suma después obtener la raíz cuadrada y haciendo esas operaciones pues obtendremos este resultado. Muy bien. Surgiría en este punto la pregunta habitual, de hecho es una pregunta que necesita ser contestada, de cuántos decimales deben trabajarse los resultados. En el caso de las medidas directas únicas y de las series de medida, la respuesta era simple, porque sabemos que en esos tipos de medidas la precisión es la que restringirá el número de decimales con la que se trabajarán los resultados. Sabemos que para la medida directa única y para las series de medidas, el número de decimales
con los que se escribe el resultado final siempre está restringido a la precisión del instrumento con el que se han hecho las medidas. Sin embargo, ahora que estamos trabajando con medidas indirectas, noten que tenemos varias medidas de varias magnitudes y que probablemente han sido hechas con diferentes instrumentos. Por ejemplo, en el caso de la altura, podríamos haber medido la altura con un calibrador que tiene una cierta precisión, como ustedes saben, y en el caso del diámetro, podríamos haber medido este diámetro con un tornillo micrométrico, que también tiene una cierta precisión. Entonces noten que se pueden haber hecho, digamos, suponiendo el caso, estas dos medidas de longitud, altura y diámetro con diferentes instrumentos y con diferentes precisiones. Y en el caso, por ejemplo, del cálculo de la densidad, y estábamos trabajando con diferentes magnitudes físicas, recordando que densidad es masa sobre volumen. Noten que la masa es una magnitud física y volumen es otra magnitud física. Entonces ya son instrumentos que miden diferentes magnitudes físicas y que, claro, tendrán diferentes precisiones. Y es por ello que en los resultados, pues, ya al combinar todas estas medidas con todas estas precisiones, aparecen varios decimales. La pregunta entonces es, ¿y con cuántos decimales debemos trabajar? Ahora que tenemos diferentes precisiones, diferentes medidas, diferentes magnitudes. Hay dos reglas. La primera, como en el caso que estamos viendo aquí, esto es el error del volumen. Noten que, de acuerdo a la unidad con la que se está trabajando, tiene potencias negativas de 10. Entonces, 0,055, etcétera, etcétera. Esto es, hay ceros a la izquierda. Entonces, cuando este es el caso, esto es, cuando se tiene un error que, de acuerdo a la unidad, se escribe con potencias de 10 negativa, esto es, que tiene ceros a la izquierda, la regla dice que en este tipo de resultados, el error se escribirá con solo una cifra significativa. Esa es la regla en este tipo de errores. Si recordamos las reglas para enumerar las cifras significativas, noten que, bueno, esta tiene varias, pero nosotros queremos trabajar solamente con una cifra significativa. Entonces, de acuerdo a esta regla, ¿dónde debemos hacer el corte? De acuerdo a lo que ya se ha visto en el tópico de cifras significativas, para escribir este resultado con una cifra significativa, entonces deberemos cortar entre los dos 5. Entonces ahí nos aseguramos que el resultado tiene solo una cifra significativa. Hacer el corte, por supuesto, significa también hacer uso del redondeo correspondiente. Entonces, si el error del volumen lo vamos a trabajar con una cifra significativa porque tiene potencias negativas de 10, o sea, ceros a la izquierda, entonces, redondeando, ¿cómo quedará? Quedará como 0,06. 6 porque si estamos cortando aquí, esto es igual a 5, y como es igual a 5, tenemos que ver si el que le precede es par o impar. En este caso 5 es impar, y por lo tanto se le aumenta una unidad. Entonces quedará como 0,06. Al ya haber establecido el número de decimales del error, pues ese mismo número de decimales deberá aplicarse al valor representativo. Entonces, si vamos a trabajar el error de volumen con una cifra significativa, o lo que es equivalente en este caso, 2 decimales, entonces debemos adecuar esos decimales al valor representativo. Escribiendo entonces con 2 decimales cómo queda el valor representativo. Tenemos que cortar aquí, hacer un redondeo, o el redondeo correspondiente, y entonces escribiremos el valor representativo del volumen como 6,50. Dado que este 6 es mayor a 5, se le aumenta 1 y esto se escribe como 50. Con esos resultados, entonces, podemos terminar de escribir el valor del volumen del cilindro. Entonces, tendríamos que el volumen es igual a 6,50 más menos 0,06 centímetros cúbicos con un error porcentual del 0,92%.
El otro caso que se presentará es el caso en el que el ESOR tenga potencias positivas de 10. O sea, no tendrá ceros a la izquierda. Revisemos un ejemplo en ese caso. Entonces el ESOR se escribe con 2 decimales, esa es la regla, para potencias de 10 positivas. Por ejemplo, en el caso de la densidad de algún fluido o de algún sólido, se han obtenido estos valores. El valor representativo es de 1000,671384 kilogramos por metro cúbico. ¿No? Después de hacer todos los cálculos, se ha obtenido este valor. Y en el caso del ESOR, habremos obtenido 5,03356571 kilogramos por metro cúbico. Noten que en este caso, de acuerdo a esta unidad, el ESOR de la densidad tiene potencias, o se escribe con potencias positivas de 10. No hay ceros a la izquierda. Entonces, ¿qué dice la regla en estos casos? Que si el ESOR se escribe con potencias positivas de 10, o sea, son enteros, entonces se trabajará solamente con 2 decimales. Entonces, ¿cómo habremos de escribir bajo esta regla el ESOR? Habremos de cortar justo aquí, ¿no? Y se escribirá entonces el ESOR de la densidad como 5,03 kilogramos por metro cúbico. Y si ese es el caso, esto es 2 decimales, también habremos de aplicar la regla al caso del valor representativo. Con 2 decimales, esta densidad se escribirá como 1000,67 kilogramos por metro cúbico. Con esas consideraciones, entonces, ya podemos escribir el valor final de la densidad. Será entonces de 1000,67 más menos 5,03 kilogramos por metro cúbico y con un ESOR porcentual del 0,50%. Prosiguiendo con el ejemplo numérico del capítulo 3, mediciones indirectas y método de propagación de errores, se había visto un ejemplo numérico en el que se ha calculado el valor representativo del volumen y su ESOR, conociendo los datos de altura y diámetro. Entonces, a través de la fórmula deducida entre volumen, diámetro y altura, primero se ha encontrado el valor representativo del volumen y a través del método de propagación de errores se ha encontrado el ESOR del volumen, primero calculando las variaciones a través de las derivadas parciales, elevando estos valores al cuadrado, sumándolos y después obteniendo la raíz cuadrada. Habiendo obtenido el ESOR del volumen y dependiendo de si este ESOR utiliza potencias positivas o negativas de 10, de acuerdo a la unidad en la que se trabaja, entonces finalmente se escribe el valor del volumen del cilindro. Lo aconsejable en todos estos cálculos es que siempre se utilice la mayor cantidad de decimales, esto es, aquellos que nos da en la calculadora, y no hacer demasiados cortes, o sea, no redondear. Y esto porque al ir redondeando los diferentes números, pues se va perdiendo la precisión. Entonces, no es necesario tampoco ir anotando todos estos valores, ya que eso haría que el tiempo de análisis disminuya y sería redundante escribir todos los valores que se encuentran anotados o que se van encontrando. Lo aconsejable en estos casos es directamente utilizar la calculadora para encontrar los valores numéricos. Justamente vamos a hacer ese ejercicio o replicar el ejercicio, pero esta vez utilizando de manera eficiente la calculadora y las opciones que tiene la calculadora. Bueno, podemos comenzar con encontrando el valor representativo del volumen. Aquí está la fórmula, pues simplemente hay que reemplazar esos valores en la fórmula. Podemos hacerlo de esta manera, es pi por el diámetro al cuadrado, que es 1,183 al cuadrado, y esto multiplicado por la altura, que es 5,67
910. Ahí. Muy bien. Entonces, ahí está. Tenemos ese valor y este lo dividimos entre 4. Entonces, como ustedes pueden ver, ya está. Este es el valor que se había encontrado para el volumen representativo. No es necesario copiar todo este número en un papel, sino que la calculadora tiene la opción de guardar este número dentro de la memoria de la misma calculadora para su uso posterior. Para ello, basta con apretar las siguientes teclas: Shift, RSL, o más precisamente STO, que significa almacenamiento en inglés, Storage. Y noten que aquí tenemos 6 letras en rojo, que son justamente variables a las que se les puede asignar un valor numérico para después utilizarlo. Entonces, para el caso del valor representativo del volumen, pues elegiremos la letra A. Entonces, Shift, RSL y A. Noten que en la línea de comando aparece ANS, una flecha hacia A, significa que este valor se ha almacenado en la variable A. Podemos confirmar esto simplemente apretando la tecla alfa y la letra en la que hemos guardado ese valor numérico, que en este caso es A, y apretar igual. Y como observan, efectivamente la variable A que está en la memoria de la calculadora contiene el valor representativo del volumen. Entonces podemos guardarla y después utilizarla en otros cálculos. Podemos hacer lo mismo en el caso de las variaciones, ¿no? Para no anotar todos estos números, entonces primero procedemos a calcular la variación de la altura, ¿no? Pi por el diámetro al cuadrado, 1.183 al cuadrado, dividido entre 4, igual, dividido entre 4, y esto por el error de la altura, que es 0.005, ¿no? Aquí está. Pues justamente ya tenemos el valor de la variación de la altura, pero necesitamos este valor elevado al cuadrado. Entonces simplemente, ¿no?, elevamos al cuadrado ese último valor. Ahí está, ¿no? Se comprueba que es ese valor, y este valor lo almacenamos en una variable, ¿no? Lo almacenaremos en la variable b. Entonces Shift, RSL y v. Entonces ahí está, este número se ha almacenado en la variable b. Podemos verificar ello y efectivamente, ¿no?, aquí está la variación de la altura elevada al cuadrado. Procedemos de la misma manera con la variación de d, o del diámetro, que es pi por el diámetro, 1.183 por el valor de la altura, que es 5,910. Muy bien, ya está. Muy bien, ya tenemos ese valor, dividimos entre 2 y multiplicamos este valor por el error del diámetro, 0.005. Bien, ahí está. Justamente este es el valor que se había obtenido para la variación del diámetro. Elevamos este valor al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Tenemos el valor al cuadrado y almacenamos este valor para encontrar el error. Entonces ahora lo almacenaremos en la variable c. Shift, RSL, c. Muy bien. Podemos confirmar que efectivamente está ahí. Correcto. Entonces, por el método de propagación de errores, no olvidar que el error de la variable o de la función es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las variaciones. Como ya tenemos las variaciones al cuadrado, entonces bastará con sumar y obtener la raíz cuadrada. Para ello directamente escribimos la fórmula. Esto es A, no olvidar que es la variación de la altura al cuadrado, más B, que es la variación de el diámetro al cuadrado. Entonces ya directamente la calculadora hará el procedimiento y nos dará el resultado final. Vamos de nuevo. Raíz de A, de B
claro, porque ese es el donde se ha almacenado la variación de la altura, y C, donde se ha almacenado la variación del diámetro al cuadrado. Ahora sí es correcto, ¿no? Y justamente se obtiene el ESOR del volumen. Muy bien. Y bueno, entonces de esa manera se puede encontrar sin necesidad de estar redondeando los números a cada paso, y eso, porque eso toma mucho tiempo, aparte de no tener que anotar los valores numéricos y directamente pasar al cálculo del resultado. De esa manera es mejor trabajar con este tipo de cálculos.